Buenos días, niños y niñas, señores y señoras. Estamos en una conversación de Bitcoin y Dash y criptomonedas aquí en español, en el canal Bitcoin Habla Español. Tenemos a Lorenzo, nuestro compañero que sabe bastante de Dash, está metido en la comunidad de Dash, Jaime en la comunidad de Bitcoin y yo que estoy más o menos en las dos. Entonces aquí tenemos tres o cuatro temas que queremos hablar y tal vez educar a la gente un poco porque creemos que la comunicación del tema de criptomonedas en Latinoamérica en español está muy mala, le falta demasiada calidad. Entonces, pues este es un intento a tocar algunos de esos temas de una forma que la gente pueda estar como mejor educada. Queremos arrancar con las bases que tenemos en común. La gente de Dash, la gente de Bitcoin y en general la gente de criptomonedas que tiene como un entendimiento de la cultura y la razón por la cual estas cosas existen. Eh, Lorenzo, ¿quieres arrancar? Sí, dame un segundo eh, para abrir un poco acá. Disculpa. Ujú. Ok. Es- eh, Bien, mucho gusto. Mi nombre es Lorenzo Rey. Soy venezolano y soy un entusiasta de las criptomonedas. Pido disculpas a los que nos estén viendo por los adhesivos que tengo en la nariz, pero bueno, tuve una operación reciente de nariz por temas de respiración y todavía estoy en fase de recuperación, pero bueno. Como decía Juan, en efecto la idea de este debate es poder contrastar ideas y rescatar lo mejor de las ideas de cada uno y que cada quien pueda hacer sus propias conclusiones. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que queremos es libertad económica para las personas y dar una herramienta tecnológica que nos ayude a todos a acabar con problemas del sistema financiero tradicional. Así que creo que todos estamos de acuerdo en eso y a partir de ahí podemos partir. muy bien. Jaime, Hola, gracias por tenerme aquí en el programa. Jaime Briceño, venezolano también, luchando la misma batalla desde otros campos, eh, fuera del país desde hace ya 5 años aproximadamente. Y bueno, en el área de criptomonedas desde hace bastante tiempo, aproximadamente 2012, miné mis primeros satoshis y bastante apasionado con la tecnología, con toda la parte tecnológica. Y bueno, como venezolano me vi obligado, como los 30 millones de venezolanos, a aprender economía por las malas, ¿no? Tal cual como dice Lorenzo, la idea de esta conversación es buscar un terreno en común entre las distintas criptomonedas, y ver de qué manera podemos todos unir ese propósito en común que tenemos, trabajar en función a que ese propósito se cumpla y que construya un mejor futuro para todos. Creo que el principal problema por lo que nace Bitcoin es el monopolio económico, el monopolio del control del dinero que tienen los estados, los gobiernos. Y como dice Andrés Antonopoulos, el Bitcoin es el detonador, o es la herramienta que va a ayudar a separar la economía de los gobiernos. Así como en su tiempo la religión se separó del Estado, pues Bitcoin está aquí para ayudarnos a separar el dinero, la función del dinero, del Estado. mm, correctamente y definitivamente estamos de acuerdo en las fundaciones. Estaba pensando hoy y hablando con una muchacha que le estaba enseñando que hay tres propósitos que Bitcoin, a los cuales Bitcoin le apunta y que son tal vez fundamentales, que son, es algo que Dash también tiene hasta cierto punto. Pero los propósitos es como estamos hablando acerca de la separación del Estado del gobierno. Hay tres cosas que los gobiernos y los sistemas financieros hacen. Tienen control sobre la cantidad de unidades del efectivo, pueden crear unidades al azar a su propia voluntad política y eso hace que haya una inflación y que el precio de las cosas con el tiempo se vuelvan más caras porque pueden crear dinero al azar, algo cualquier otra persona lo hace y los meten en la cárcel
por falsificación de dinero inmediatamente. Entonces es un derecho que muy pocas personas en cada gobierno tienen. Esa es una de las cosas que hace Bitcoin, y estas criptomonedas le quitan ese poder a los sistemas financieros y lo vuelven algo algorítmico y programado en las bases de estos sistemas. La segunda es que hace que el sistema de contaduría, donde tienes tú la historia de las transacciones y la historia de los balances, sea pública y pueda ser vista públicamente y analizada públicamente para que la gente pueda tener confianza y pueda verificar la contabilidad. Es algo que los bancos hoy en día, la mayoría del sistema financiero liderado por Estados Unidos, es uno en el que los bancos pueden crear dinero al azar también y dar préstamos con dinero que no tienen, y Bitcoin les quita ese poder también, volviendo la contabilidad pública. Y la tercera cosa que estas criptomonedas hacen, que las buenas hacen, es, bueno, como fundación de su sistema, es le quitan el poder de censura a estos bancos y estas instituciones. Les quitan el poder de ser custodiales o tener custodio del dinero. Entonces, si tú quieres mandar dinero aquí a la China, no hay ninguna institución en el camino que te pare en Bitcoin, pero con los bancos pueden decidir por razones políticas o lo que sea a quién y a quién no le puedes mandar tu dinero. Y entonces eso obviamente crea ciertos centros de poder y ciertas dinámicas políticas en el dinero que están creando muchos problemas geopolíticamente, y les permite pues jugar juegos que no podría si estuvieran atados a un dinero fuerte y fuera de su control, como era en los viejos tiempos con el oro y la plata. Entonces, estas son las tres cosas, creo yo, que son los principios fundamentales de valor que vienen con las criptomonedas. Pero pues hay tantas criptomonedas que es difícil hablar en general, entonces pues vamos a tomarlo un poquito a limitar el tema y a hablar un poco tal vez de Bitcoin y de Dash. Correcto, sí, creo que esa es la idea de este videoblog, hacer una comparación un poco más detallada entre Bitcoin y Dash. Y yendo a ese caso, me gustaría sentar las bases de esa comparación para que sea lo más justa y lo más detallada y lo más productiva para las personas que nos ven. Yo creo que tenemos, como lo hemos dicho hasta ahora, tenemos las mismas metas, queremos alcanzar lo mismo, pero creo que tenemos distintas formas de alcanzar esas metas. Y en este tipo de cosas yo creo que no hay malos o buenos, sino que el factor del tiempo es el que dirá cuál es la solución más viable. Y por supuesto el mercado. La gente... rápidamente habrá gente que perderá mucho dinero, habrá gente que hará mucho dinero en el camino, y de esa manera es como el mercado garantiza que el más fuerte y el más estable y el más productivo, el más eficiente para todo, sea el ganador. En ese sentido, creo que podemos sentar las bases de la comparación. Por ejemplo, Bitcoin, a pesar de ser el primero y tener la ventaja del primero, del First Advantage Movement, que fue el que se creó, es el que tiene el network effect, es el que todo el mundo ha escuchado, conoce, y ya la mayoría de las personas han interactuado, los que están dentro de este mundo. Hay mucha desinformación o hay mucho marketing detrás de este problema, que es que dicen que Bitcoin ya es obsoleto, está viejo, no puede escalar, etcétera. Creo que ese es uno de los puntos vitales que tenemos que hacer comparación, porque, por ejemplo, el año pasado, aproximadamente en esta fecha, estábamos pasando por un periodo crítico en la red de Bitcoin, donde las transacciones eran sumamente costosas, el tráfico en la red era excesivamente alto. Estaba pasando por un momento de estrés, bien sea inducido o bien sea por demanda del mercado. Eso es tema de otro videoconferencia. Pero lo cierto es que los bloques estaban full, era difícil hacer una transacción y era costoso. A partir de esto, muchas
alternativas, muchas otras monedas alternativas, se basaron en ese tipo de problemas, que fueron problemas muy puntuales y que se solucionaron de una manera para utilizar su estrategia de mercado y promover sus alternativas, sus monedas, como una mejor versión o como una versión mejorada, como una versión que viene a solucionar esos problemas que tuvo Bitcoin en cierto punto. Y yo creo que eso es falso. Tú no puedes medir la eficiencia de una red que aún no ha sido probada con excesivo estrés, a su máxima capacidad. Todavía no hemos visto redes como la de Bitcoin Cash, que nació a partir de ese problema. Estamos viendo redes como la de Ethereum completamente colapsada. Tú no puedes sincronizar un nodo, un full nodo no lo puedes sincronizar porque simplemente es inviable con la infraestructura actual. Entonces, no hemos visto redes de esta talla completamente bajo estrés para conocer su desempeño. Ya lo vimos en Bitcoin, se solucionó y ya estamos entrando en una fase normal. Y mira, antes de continuar, para iluminar un poco este tema, porque es complejo, lo de la escalabilidad significa que hoy en día todas las transacciones de Bitcoin van una por una y se van agregando a esta historia de todas las transacciones. Para poder tú validar que las transacciones están honestas y que tienen una historia que existían antes, que nadie se está inventando números que no existen antes, debes poder correr este programa en un computador. Y lo que estamos hablando, por ejemplo, con Ethereum tiene tanto volumen y la forma que han creado sus sistemas de una forma tal que es muy difícil para un computador de una persona normal y hasta de ciertos computadores más avanzados poder alcanzar y verificar toda la historia. No alcanzan, se mueve más rápido de lo que ciertos computadores normales y hasta más poderosos pueden alcanzar. Y ese es como el miedo y parte del gran debate es acerca de qué hacer con este problema, porque se escapa de los computadores que la gente civil pueda comprar. Entonces, sí, a raíz entrando de en el eso... tema de la comparación, sí estoy de acuerdo en hacer las comparativas Bitcoin Dash. Sin embargo, en general de las criptomonedas existen otras alternativas que también, como ya te has mencionado, como Bitcoin Cash, etcétera. Entonces, primero quisiera hacer una distinción, porque se han mencionado temas como Ethereum, ¿no? Entonces, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la única killer app de una blockchain en este momento es dinero, ¿sí? Creo que las otras opciones no se ha demostrado que de verdad tengan una usabilidad palpable. Creo que Ethereum es una promesa bastante interesante, y para aquellos que no lo sepan, recuerden que Ethereum, su promesa es ser una supercomputadora. Ahora, cuando tú quieres hacer una supercomputadora global, la gente se imagina que esa supercomputadora está en un sitio y tú puedes acceder a ella, cuando en realidad el minero que mina el bloque de Ethereum es quien corre los programas de esa quote unquote supercomputadora. Entonces, en efecto, si tú quieres correr una supercomputadora o un programa asociado a una supercomputadora, no lo puedes hacer en una computadora de tu casa, en una laptop vieja, en un Raspberry Pi o algo por el estilo. Recuerden que básicamente Ethereum es una red pública en la que tú pagas para que un minero corra ese programa, y ese programa es lo que se conoce como un contrato inteligente, que es simplemente una palabra fancy para decir un simple programita. Tú puedes hacer un programa en Ethereum para sumar 2 más 2 igual 4 y dejar eso grabado en la blockchain para siempre. Puedes hacer cosas que en efecto tienen como resultado que el dinero se adjudique a cierta persona de acuerdo a ciertas condiciones, y por eso se los llama contratos. Pero básicamente es un experimento que todavía no está demostrado si en verdad puede funcionar, y que tiene unos problemas de escalabilidad bastante graves debido a que está tratando de ser más que solo dinero. De hecho, su objetivo principal no es dinero. El token que existe dentro de esa red, del Ether, es simplemente una herramienta para comprar gas, que es lo que los mineros utilizan como pago para correr estas instrucciones y estos programas. Entonces, dejando de un lado, creo que es importante dejar de lado por ahora todos los proyectos que prometen algo distinto a lo que es dinero,
para poder entrar en la comparación. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, entrando en ese tema, el dinero, que es la killer app de Bitcoin y de las criptomonedas, quiero dar un poco mi experiencia como venezolano todavía en Venezuela, porque yo entré un poco más tarde que tú, Jaime. Yo entré en el 2015 a este tema. Yo soy ingeniero electrónico y yo comencé por la parte tecnológica. Yo tenía amigos que hacían trading de Bitcoin desde el 2014 o antes, y yo en verdad no le hice mucho caso, sino hasta que por curiosidad me puse a googlear y comencé a entender la tecnología antes que invertir, antes que minar, antes que hacer cualquier otra cosa. Y evidentemente me enamoré de la tecnología y fui un mega fanático 100% Bitcoin por mucho tiempo. ¿Qué sucede? Yo el año pasado, o hasta el año pasado, yo me estaba encargando de dar charlas a empresas para enseñarlos cómo usar Bitcoin, cómo preservar el capital de sus empresas en Bitcoin, y a incentivarlos a que le pagaran a sus empleados en Bitcoin y bonos o partes de su sueldo en Bitcoin, e incentivando, por supuesto, el consumo de Bitcoin. Pero como ya Jaime les comentó, el año pasado ocurrió algo bastante molesto dentro de la red de Bitcoin, que es que se congestionó. Hay gente que dice que parte de esa congestión fue artificial, como un ataque. Hay personas que creen que fue porque simplemente la adopción estaba creciendo demasiado por el boom que tuvieron las criptomonedas el año pasado. Sea lo que sea, en Bitcoin existe lo que se llama el block size limit, o el límite de tamaño de bloque, que en este momento es de 1 megabyte, y simplemente las transacciones no cabían en ese bloque, lo que ocasionó que las comisiones se fueran extremadamente arriba y que la red se volviera lenta, por lo cual la usabilidad tradicional se vio muy afectada. Y como dijo Jaime, evidentemente eso hizo que muchas alternativas cogieran o tomaran bastante popularidad como alternativa a Bitcoin. Y bueno, yo me encuentro dentro de ese combo de personas que, por vivir aquí y saber lo que era promover Bitcoin y tratar de vendérselo a personas que decían, bueno, ya va, pero esto es lento, esto es caro, ¿cómo esto me funciona? Entonces creo que es un ejemplo práctico de cómo en la práctica, si una red está congestionada y no funciona como debe funcionar, es muy difícil lograr adopción. Entonces estoy de acuerdo en que redes más nuevas como Dash o como Bitcoin Cash todavía no han sido probadas al nivel a lo que lo fue Bitcoin el año pasado, aunque la red de Bitcoin Cash fue probada hace bastante poco de forma artificial con un mega stress test en el que se lograron bloques de 23 megabytes de tamaño. Y bueno, la red de Dash también ha sido probada artificialmente con stress test que han logrado tamaños de bloque cerca de los 4 megabytes. Así que yo creo que sí está demostrado que estas redes, al menos por un tiempo determinado, pueden manejar un flujo bastante alto. Es cierto que no han sido probadas al nivel al que lo fue la red de Bitcoin, que el año pasado estuvo realmente por un par de meses inusable. Pero bueno, creo que podemos entrar en el tema de la tecnología de escalabilidad, que es donde yace la cuestión y este debate de por qué hay alternativas a Bitcoin que proponen una solución de escalabilidad distinta a la que muchos fanáticos de Bitcoin proponen hoy, que es importante destacar que no es la visión original. Más allá de si el creador de Bitcoin estaba equivocado o no, la solución de escalabilidad propuesta por el creador no es la que proponen muchos fanáticos de BTC hoy en día. Bueno, y ese último comentario obviamente es debatible definitivamente es debatido. Antes de entrar a ese tema, quiero como aclarar un poco la terminología para la gente que no conoce este tema. Cuando hablamos de bloques, estamos hablando de un proceso técnico en la que los mineros, la gente que mina Bitcoin, y es una parte como de seguridad, es un juego que pasa en estas criptomonedas. Los mineros compiten para resolver un problema matemático, como ganar un juego de azar, y si sacan el número correcto en este juego de azar, con las últimas transacciones la meten en un bloque, una cajita, y la proponen a la red. Si la red dice sí, valida el nodo, cada nodo, cada persona que tenga una copia de Bitcoin dice sí, ese número es correcto según las reglas, entonces cogen, las integran a la historia de las transacciones, y el minero se gana un poquito de dinero creado para como, o sea, la red les da un poquito de dinero, ¿sí?
y eso tiene unas reglas muy estrictas acerca de cuánto dinero por bloque, y se quedan con los costos de transacción o las transaction fees, ¿sí? Cuando tú pagas Comisiones. las comisiones, ¿sí? Entonces lo que pasó con Bitcoin es que tiene un bloque cada 10 minutos en el que cabían más o menos 1 mega de transacciones, o más o menos como 7 transacciones por segundo promedio, y cuando estaba la gente haciendo más de 7 por segundo, entonces para poder entrar les pagaban más de comisión, y por eso es que subieron los precios de las transacciones. Hoy en día, después de ese gran debate el año pasado, prácticamente un cambio a las reglas, o un upgrade, le hicieron un cambio a Bitcoin, que es un cambio secundario, no rompe el Bitcoin como lo conocíamos, simplemente agrega un espacio extra en el que podemos llegar a casi 3.4 megas, tal vez 4 megas en total. Entonces eso fue una de las grandes cosas que pasó en la escala el año pasado, que pasó alrededor, o sea, fue alrededor de que Bitcoin, de cuando los precios subieron bastante. Y otras cosas que los exchanges tuvieron que adaptarse para poder ser más eficientes con su uso de Bitcoin. Entonces eso es parte como del contexto. Bueno. Una cosa que quería agregar, muchísimos puntos que tocó Lorenzo en sus comentarios. Quiero saltar de atrás hacia adelante en la parte de lo que él comentó de los stress tests. Una de las cosas que hacen este tipo de monedas valuables, o específicamente una de las cosas que hace Bitcoin resistente a todo este tipo de ataques, bien sea de entes gubernamentales, empresas privadas, extraterrestres, como lo quieras, es que es un sistema completamente descentralizado. Se puede debatir que hay ciertas parcelas del sistema o de la red parcialmente centralizadas, pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que esas parcelas centralizadas tienden a descentralizarse. De hecho, si tú miras una gráfica de la distribución del hashing power hace un año, es totalmente diferente a lo que vemos hoy. Eso por una parte. Al punto que quería ir específicamente, él comenta sobre los stress tests que se han hecho sobre Bitcoin Cash y Dash. Una de las cosas que yo principalmente por conocer los in and outs de la red de Bitcoin, sé que va a ser un problema manejar bloques por encima de los 10 megabytes. ¿Por qué? Por un simple término que en la parte de redes se llama latency, la latencia de un paquete. Cuando tú armas un paquete de datos y ese paquete lo envías en el internet, esa latencia se mide en tiempo, se mide en milisegundos, es el tiempo que le toma a ese paquete ir hacia su destino, llegar hacia su destino en la internet a través de toda la infraestructura que hay alrededor del mundo, y regresar para decirte llegué, ¿ok? Entonces esa latencia, ese tiempo se mide en milisegundos. Actualmente con un bloque de 1 megabyte, un bloque puede ser distribuido alrededor del mundo en cuestión de milisegundos, ¿ok? Fracciones de segundo. ¿Cuál es el problema? Es una carrera tan importante la que describió Juan, la de la minería, que fracciones de segundos son sumamente valuables. Estos son equipos que están quemando energía segundo tras segundo, miles de dólares de energía alrededor del mundo. Por lo tanto, la ventaja de segundos es increíblemente la ventaja que los mineros pueden tener al retardar esos bloques por milésimas de segundo. Entonces, a lo que vamos, a la descentralización. No es un secreto, es fácilmente accesible la información. Puedes chequear que los nodos, que son computadoras que se encargan de verificar que el trabajo de los mineros está bien hecho y que cumple con las reglas preestablecidas en el código de la moneda, que es lo que se llama el algoritmo de consenso. ¿Okay? El algoritmo de consenso es donde la moneda dice, ok, estas son las reglas por las que vamos a jugar, cualquier cosa que salga de estos parámetros simplemente será descartado. Entonces esos nodos, que son computadoras que se encargan de chequear esas reglas, en Bitcoin es sin duda alguna, y yo creo que aquí de los que estamos en el panel no podemos argumentar esto, sin duda alguna los nodos de Bitcoin
son los que mejor o están más descentralizados en cualquier red de criptomoneda. A diferencia de Dash y de Bitcoin Cash, tú puedes acceder a esa información a través de Internet. Por lo menos en particular en Dash, los nodos están, un 78% de los nodos están siendo servidos por cloud providers en Internet, bien sea Amazon Cloud, tú lo puedes nombrar. 78% de ellos están en servidores centralizados. Por lo tanto, el tiempo que les va a tomar a esos paquetes viajar entre servidores centralizados que están conectados a súper rápidos internet, están ¿sabes? Con las mejores condiciones tecnológicas posibles, el tiempo que les va a tomar a esos paquetes llegar entre un nodo y otro es mucho menor al que tomaría en una red con el nivel de descentralización que tiene Bitcoin. Entonces, los programadores de Bitcoin propusieron que era riesgoso, primero por el punto de vista de tener chain split, que son un error de la cadena de bloques que podemos hablar en más detalle en otra ocasión, que generaría bifurcaciones temporales de la red. Segundo, esto aumentaría la capacidad que tienen que tener los nodos para almacenar la data. ¿Okay? En lugar de tú poder correr un nodo completo de Bitcoin en un Raspberry Pi, como lo mencionó Lorenzo, tú necesitarías ya una computadora un poco más grande o necesitarías un poco más de capacidad de disco duro. Eso hace que una persona, un usuario común que corre su nodo desde su computadora en la casa, en una vieja laptop, ya esa persona tenga que pensarlo porque a lo mejor no tiene los medios tecnológicos o económicos para correr un nodo. Entonces, en redes semi-centralizadas como Dash o como Bitcoin Cash, es simple correr stress test con nodos más grandes porque están un poco más centralizados. Pero en el caso de Bitcoin, que está un poco más descentralizado, es más riesgoso y trae más complicaciones simplemente incrementar el tamaño del bloque de 2 en 2 cada vez que se vaya llenando. Es simplemente no es una solución que escale en el tiempo, ya que vamos a llegar a un punto en que el tamaño del bloque va a ser tan grande que simplemente no se va a poder manejar a través del internet, o se va a tener que centralizar y se va a tener que esa tarea tan vital que es los masternodes se tienen que entonces delegar a corporaciones y empresas grandes que puedan manejarlos tecnológicamente y segundo, que puedan financiar el hospedaje de este tipo de computadoras. Sí, bueno, interesante lo que menciona porque aquí surge parte del debate del tema de la descentralización, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los que escuchen entiendan que la descentralización es algo que hay distintos tipos de descentralización. Hay descentralización. Sí, yo aquí concuerdo contigo, disculpa que te interrumpa. Yo creo que la descentralización, pues eso es un tema también que ha sido tan mal atacado, tan mal, el marketing que hay detrás de la descentralización es tan malo, tan pésimo, que creo que es importante educar sobre eso. La descentralización, en mi caso, no sé si ustedes están de acuerdo, yo pienso que es como un espectro, ¿ok? 100% descentralizado, 100% centralizado. Tú puedes estar en algún punto en el medio y puede ser que ese punto en el que tú te encuentres en ese momento funcione para la red que tú estás usando, para la aplicación, para el software que estás desarrollando. Si vemos en ese espectro de descentralización en dónde está Bitcoin y en dónde están el resto de las criptomonedas, creo que Bitcoin está mucho más inclinado hacia la parte de descentralización. Y otra cosa, para que tú continúes con tu tren de idea, no quiere decir que tú agarres un sistema cualquiera o que tú inventes la criptomoneda, qué sé yo, el Bolívar Coin, que creo que existe, incluso me enteré, tiene muchísimos años rodando, pero me enteré hace poco que existe un Bolívar Coin. Simplemente por el hecho, porque tú digas que es una moneda descentralizada, no quiere decir que sea segura, que vaya a soportar los embates de la vida que ha tenido Bitcoin. El hecho que sea descentralizado no te garantiza que pueda escalar o que vaya a tener un valor en el futuro. Lorenzo. Bien. Entonces, como estaba comentando, estoy de acuerdo en que la descentralización es un espectro. Sin embargo, es un espectro
pero también hay distintos tipos de descentralización. Entonces, básicamente, inclusive hay gente que habla de más, pero para mí los tres tipos de espectros en los cuales se puede ser descentralizado en una red de criptomonedas es: uno, descentralización de la minería, ¿ok? Dos, descentralización de los nodos, y tres, descentralización a nivel de supply, es decir, quién tiene la moneda. En los tres casos, si está altamente centralizado, evidentemente puede traer problemas. Si la mayoría de las monedas está en las manos de un grupo pequeño, estas personas tienen poder para manipular el mercado. Eso es algo bastante obvio. Si la cantidad de nodos está extremadamente centralizada, podría ocurrir que estos nodos decidan ser maliciosos y decidan no propagar o tratar de engañar a otros nodos con transacciones falsas. Pero para mí la descentralización más importante es la descentralización de la minería. Entonces, ¿qué ocurre? La característica principal... Estoy en desacuerdo con eso. Bueno, Sí, ya me explicarás. No, sí, pero quisiera hacer el punto con eso. Ya. Okay, entonces, ¿qué ocurre? La minería, existe algo que se llama un ataque del 51%, ¿ok? Entonces, básicamente, el minero es quien incluye las transacciones en el bloque, valida una serie de transacciones de una memoria llamada mempool, las incluye en su proposición de bloque y las envía a la red. Entonces, si un grupo de personas tiene un hash power, una capacidad de minería superior al 51% de toda la red, esta persona podría lanzar ataques maliciosos hacia la red. Sin embargo, siempre y cuando existe una distribución de pools de minería que compitan entre ellos, ¿qué ocurre si yo decido censurar a alguien? Si yo como minero incluyo un bloque y una transacción, yo decidí censurarla, esta transacción sigue en el mempool o en la memoria de otro minero que la va a incluir. ¿Esto qué significa? Una de las características principales de Bitcoin, inicialmente, y de las criptomonedas, es algo que se llama resistencia a la censura. Y la resistencia a la censura se trata básicamente de que si yo emito una transacción diciendo yo, Lorenzo, quiero pagarle a Jaime, existe la posibilidad de que un ente central la censure e impida que esa transacción se ejecute. Entonces, en un sistema centralizado como un banco, el banco tranquilamente puede acusarte de que estás lavando dinero, de que estás haciendo alguna actividad ilegal y congelar esa transacción o incluso reversarla. Después de que el dinero ya cayó, hacer que la transacción se reverse. En el caso de las criptomonedas, a pesar de que existan pools de minería que tengan un porcentaje alto, llámese un pool que tenga 20%, un pool que tenga 25%, 30% del hash power, si un pool decide no incluir una transacción en su bloque, otro pool la va a incluir. Y simplemente por el porcentaje que tú tienes de hash power, eventualmente otro minero va a incluir la transacción en el bloque. Entonces, para mí, la resistencia a la censura es una de las características fundamentales de las criptomonedas. Y por eso pienso que la descentralización de la minería es la descentralización más importante que hay en el tema de las criptomonedas. Pues si existe centralización en la minería, todo lo demás, en mi opinión, es inútil. Porque el objetivo de esto, de las criptomonedas, es la capacidad de transferir valor a cualquier persona en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, sin pedir permiso, sin que te hagan preguntas, sin tener que correr riesgo de que esa transacción no se ejecute. Así que, por leyes de la economía, si un pool decide no incluir tu transacción, otro pool, porque tiene un incentivo económico de agregarla, la va a incluir. Así que censurarte simplemente se vuelve imposible. Entonces, yo siento que los proponentes de las soluciones de escalabilidad de Bitcoin hoy se enfocan mucho en la descentralización de los nodos. Entonces voy a poner mi visión al respecto. Y básicamente un nodo que no mina, su única función es simplemente contarle el chisme a otros nodos. Las transacciones son incluidas en el bloque por los mineros. Ellos son quienes las proponen, quienes resuelven el rompecabezas para ese bloque y quienes las lanzan a la red. Si tú corres un nodo completo y tú, de la misma forma en la que tú puedes correr un nodo de cualquier otra red peer-to-peer, tú eres alguien que escucha y que comparte. Puedes decidir no compartir si quieres. Bueno, no solo eso, déjame agregar rapidito allí. No solamente escuchas, compartes, también hace una función muy importante que es validar. Validar, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Si un minero, y gracias por
tocar ese tema. Si un minero propone un bloque que tiene alguna transacción inválida, un double spend o algo por el estilo, el nodo completo puede escucharle y decir, mira, esta transacción en efecto no es válida, así que yo la voy a descartar. Ahora, asumiendo que el bloque que recibes es válido, que ocurre la mayoría de las veces, la función del nodo es escuchar las transacciones y compartirlas con otros si lo desea, puesto que esto es algo que no tiene ningún tipo de incentivo económico, simplemente es algo que se hace por básicamente bondad, o básicamente porque el programa del nodo que estás corriendo vino programado así y tú no tienes la experticia para bloquearlo. Así como los que sabíamos, podíamos bloquear las redes peer-to-peer de descarga de música en el pasado, como LimeWare o Ares. Uno podía meterse en los settings y evitar que tú compartieras piezas con los demás. Te convertías solamente en escuchar para tu beneficio. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si tú tienes un nodo corriendo en un Raspberry Pi y digamos que si existen más o menos unos 5, 6, 10 otros nodos corriendo a los cuales tienes acceso a una latencia relativamente baja, la necesidad de tu nodo disminuye. Entonces, eso quiere decir que me parece a mí un poco exagerada la noción de querer correr nodos en hardware tan básico, debido a que hoy en día, si tú abres una billetera y buscas a los nodos disponibles, suele haber más de uno. Ahora, yo estoy por supuesto de acuerdo en que los nodos tienen una función importante y que si tú estás tratando de hacer transacciones, manejas un negocio con mucho volumen, o eres un minero, o simplemente eres un aficionado y quieres correr tu nodo completo, estás completamente bienvenido a hacerlo. Sin embargo, no, siento que se exagera la importancia de estos nodos. Y para cerrar mi opinión al respecto, quiero decir que a pesar de que yo no considero que cualquier persona deba correr su nodo completo como algo importante, aun si lo fuera, el costo hoy en día de correr un nodo completo es 6 o 7 veces más económico que en 2010. Sin embargo, el tamaño del bloque de Bitcoin hoy es el mismo tamaño que era en 2010, a pesar de que la moneda ha subido como 1000% en precio o más desde ese entonces. Entonces, a mí me parece que querer bloquear el tamaño del bloque de Bitcoin a 1 megabyte, cuando ese era el tamaño máximo en 2010, entonces me parece un poco insensato, debido a que si se habla del costo de que una persona con pocos fondos pueda correr un nodo, hoy en día para una persona le cuesta lo mismo correr un nodo con bloques de 8 megabytes a lo que le costaba en 2010 correr un nodo con 1 megabyte. Bueno, dos puntos de clarificación aquí. Una de las cosas que dijiste, Lorenzo, es que no hay un incentivo económico en correr un nodo, digamos, en una red como en Bitcoin o en Dash o algo así. Y eso no es exactamente correcto. El incentivo existe, Sí, pero es un incentivo... Sí, yo te entiendo. Es para clarificar. Es un incentivo más a largo plazo. Directo, ¿sí? no es directo. No es tan directo, no es inmediato. ¿sí? Es a largo plazo. Porque el problema no es hoy, el problema es en 30 años, ¿no? Estas redes tienen efectos que crecen, entre más crecen, más rápido crecen, ¿sí? Son como el interés que los bancos cobran. Entre más interés cobras, le sumas el interés y cobras más y va creciendo y crece exponencialmente. Es algo parecido, ¿sí? Entre más grande la red, más tiene sentido que entre a esa red y por lo tanto crece más rápido. Entonces es un tema que estamos hablando a 20, 30 años, pero es mejor llegar allá, y este es el argumento en contra, ¿no? Y yo entiendo que cierto punto depende de dónde estés, ¿no? Depende. O sea, son cuestiones de interés inmediato, depende de tu contexto local, ¿sí? Pero es mejor a largo plazo que sea más accesible el poder correr uno de estos nodos y tú verificar la contabilidad de estos nodos, que llegar a un punto en el que es tan costoso correr uno de estos nodos que la mayoría de la gente civil no puede hacerlo. Segundo punto de clarificación que está pegado a este tema es que el año pasado, cuando hubo esa bifurcación, ese gran conflicto dentro de Bitcoin, en el que este debate llegó a una división en la red en sí, porque no se pudo resolver a través de conversación, lo que pasó fue esto. Habían 3 opciones, ¿sí? La gente tenía que tomar una decisión antes del 31 de agosto, o el 1 de agosto. Creo que el 31,
Sí, el 1 de agosto. Primero de agosto del año pasado, sí. El 1 de agosto. Tenían tres decisiones. Podían quedarse con el código o la versión de Bitcoin en la que los bloques se quedaban a 1 mega y le agregaban algo, se llama Segwit, que tiene un espacio extra. Esa es la opción 1. Opción 2, convertían el bloque de 1 a 2 megas y le agregaban Segwit también, pero la base de datos quedaba mantenida por un nuevo grupo de programadores y no el viejo, ¿sí? Y la tercera era lo que hacía Bitcoin Cash, que decía vamos a subirle hasta 4 y puede que le quitemos el techo y también es otro grupo de programación. Entonces, esas fueron las tres opciones. La de la mitad, la de 2 megas más Segwit, tenía en teoría 80% de los mineros detrás de ella. Estaban los mineros, las mining pools, son grupos de mineros diciendo que soportaban la 2. Bitcoin, el primero, tenía como 10% y Bitcoin Cash tenía un poquito, ¿sí? 15 y 5%, algo así, ¿sí? Y aún así, porque la mayoría de los nodos estaban soportando el primero, cuando llegó la hora, cuando llegó el día, los mineros dijeron, no, nosotros nos vamos con la red que tiene más usuarios, más nodos, porque ahí está el poder económico, ahí está la gente que tiene la plata que está dispuesta a gastarla, ¿sí? O a guardarla, ¿sí? Por alguna razón que podemos hablar en detalle, la mayoría de nodos fueron los que ganaron ese conflicto y ese conflicto se tuvo a la escala más grande que hemos tenido en la historia de las criptomonedas, lo cual sugiere que estos nodos sí tienen un valor mucho más poderoso de lo que antes lo pensábamos. Sí, sin embargo, respecto a ese tema, es importante destacar una cuestión que es que tú estás tratando de decir como que los nodos decidieron de alguna manera o que los mineros se quedaron con la versión que la mayoría de nodos querían correr o estaban corriendo. Es importante entender que la mayoría de personas que están corriendo un nodo de Bitcoin, la mayoría corren el nodo de Bitcoin Core, ¿verdad? Por el simple hecho de que cuando tú entras a bitcoin.org, ese es el nodo primeramente recomendado. Muchísimas personas están corriendo ese software y muchos de ellos no están ni siquiera al tanto de todo este debate y de todo este tema de escalabilidad. Es cierto que cuando se estaba ya cerca del momento de la bifurcación, las noticias comenzaron a salir, las entrevistas comenzaron a salir y se volvió muy, muy público en las redes sociales hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, yo que estoy metido en los foros discutiendo este tema de la escalabilidad desde mucho antes, desde de que se hiciera el fork, la mayoría de personas están corriendo sus nodos y ya. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de hacer un hard fork, ¿verdad? Si hay consenso y cosas que ya ha ocurrido en Bitcoin en el futuro y que más allá de las soluciones de escalabilidad que BTC tenga hoy en día, estoy seguro de que en el futuro van a tener que aumentar el tamaño del bloque porque sí, así sea un poco. Cuando tú haces un hard fork con consenso, el trabajo previo que se hace es de informar a tantos nodos como sea posible de qué se viene para que ese hard fork se haga de la forma más efectiva posible. Es cierto que siempre va a haber nodos que queden rezagados. Ahora, sin embargo, estas personas que estén corriendo estos nodos, que a pesar de que se haya hecho toda una campaña de consenso y de tratar de informar a la mayoría de nodos que se actualicen, esta cantidad que queda rezagada es minoritaria y en muchos casos es de personas que simplemente se olvidaron que lo estaban corriendo o es verdad que existe, puede que su hardware a lo mejor no soporte tanto. Ahora, una cosa Es importante... difícil decir, la verdad es que no tenemos datos de eso, no sabemos, no tenemos... Sí, estoy Yo por lo hablando menos más no de una tengo datos suposición. empíricos. Es probable que Es algunos no, probable, y sí. lo probable es que hay una distribución de conocimiento en Sí, eso. entonces, por supuesto, es una suposición basada, bueno, en ciertas bases lógicas, así como tú dices que lo que quiero decir es que no es una realidad que la red se haya quedado con la mayoría de nodos porque estos nodos querían correr el protocolo. Es muy probable que la mayoría de estos nodos simplemente eran ignorantes al respecto y no estaban al tanto de una actualización debido a que un grupo de personas decidieron que no querían esa actualización. La mayoría No de estoy nodos de corren acuerdo. este software. Yo No estoy tampoco de estoy de acuerdo, acuerdo. no estoy totalmente, y esa es la Bueno, idea, eso es lo bueno de que estemos ahorita en esta conversación. claro. Estoy totalmente Yo voy a en explicar por qué digo que es desacuerdo con así. eso. Bueno, yo lo digo por la razón de que la mayoría de nodos están corriendo el software de Bitcoin Core, ¿verdad? No, Y pero este es, fíjate una cosa ahí rapidito, solo para agregar en esto. Cuando entró en pico la discusión sobre Bitcoin 2X, que es la versión que Segwit explicó 2X. Juan, Segwit 2X, que es la versión que explicó Juan, que es donde todos los grandes conglomerados de negocios,
gente con la mayor cantidad de Bitcoin amasada, todos, digamos, los grandes jugadores del juego Compañías corporativas. se colindaron y se unieron para decir, ok, esta es la solución que nosotros queremos. En el pico de ese argumento surge de la comunidad, de las personas, de los individuos, una propuesta que se llamó el BIP 141, ¿ok? Que es la propuesta que dicen los nodos, donde, ok, tú vas a hacer eso. Si tú lo haces, nuestros nodos simplemente van a rechazar tus cambios y no los voy a tomar en cuenta. Y ese es un tipo de cliente de nodo que no se publicó directamente en la página de bitcoin.org y no estaba en ninguno de los foros públicos, de los fácilmente accesibles. Tú tenías que estar involucrado y tenías que ir y compilar tu cliente. Y justamente en ese periodo, cuando esa discusión alcanzó su punto más álgido, es cuando este cliente se explotó el uso de eso. ¿Por qué? Porque los usuarios que estaban corriendo sus nodos dijeron, ok, esta es con la cadena que yo me voy a seguir. Yo no estoy de acuerdo con que los más poderosos, con que los más ricos, con que los que tengan más hashing power detrás de ellos o respaldándolo, tomen decisiones por mí que yo no las he tomado. Entonces yo tengo las herramientas para tomar la decisión. Yo creo que esta es la primera vez en la historia humana, por lo menos que yo haya escuchado, leído o entendido, en que las minorías, el individuo, tiene la capacidad de oponerse a los que más tengan poder. Siempre hemos sido gobernados por los grandes banqueros, las grandes instituciones, los mismos estados. Nosotros en Venezuela, pues simplemente los individuos no tenemos ningún tipo de voz y voto. Sí, vamos a votar, pero eso no sirve de nada. Nuestros votos, ellos hacen lo que quieren con ellos. Este es el sistema en donde yo he visto y he vivido que el individuo, su voz pudo ser escuchada y al final triunfaron. Yo siento yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso que comentan, debido a que es cierto que muchas personas comenzaron a aplicar este cliente del que tú comentas. Sin embargo, bueno, habría que revisar las estadísticas. Estoy seguro que no fue la mayoría. A mi entender, la mayoría de las personas seguían corriendo el software Bitcoin Core. Y otra cosa importante es que estas personas que tenían la proposición del Segwit 2X, que como tú dices, tenían bastante poder, bastante hash power, bastantes monedas, fueron ellos mismos quienes decidieron no seguir con ese ataque. Hay personajes dentro de esa comunidad que siguen diciendo que debió haberse hecho y debió haberse peleado el nombre BTC a través de hash power, ¿cierto? El tema es el siguiente. Este debate de la escalabilidad viene desde hace bastante tiempo y se trató muchísimas veces de llegar a consenso y de llegar a puntos medios. Llegó un momento en el que, por un lado, había personas que decían, sobre todo los fans de Blockstream y de este grupo de desarrolladores del Bitcoin Core, decían, hay que quedarnos en 1 mega. Y desde el otro campo decían, no, tenemos que subir ya a 8 megas, a 16 megas, a 32 megas. Hubo un periodo, que fue finales de 2016, principios de 2017, en el cual parecía que se iba a llegar a un consenso, en el cual se iba a lograr un punto medio. De este lado, Segwit, que es algo que el otro campo no quería, a pesar de que a mí Segwit no me molesta mucho, en verdad, me parece que es una solución bastante inteligente, pero del otro lado decían, ok, te aceptamos Segwit si implementamos un aumento a 2 megabytes. Entonces, es bastante popular una reunión que hizo el grupo de desarrollo de Bitcoin Core con los mineros, en los cuales, entre comillas, se les prometió que, bueno, eventualmente dentro de 6 meses vamos a tener ese aumento a 2 megas para llegar a ese punto medio entre ambos campos. Finalmente esa decisión se canceló y esta gente del Bitcoin Core decidieron simplemente aplicar Segwit y ya. El problema con Segwit es que al ser un soft fork, cada quien lo hace si desea hacerlo o no. Y para el momento en que las transacciones en Bitcoin subieron su volumen estrepitosamente, muchos no estaban corriendo Segwit, así que los bloques no pueden llegar a 4 megas. Ahora, la razón por la cual este grupo de Segwit 2X decide no continuar es porque un grupo muy, muy pequeño decidió crear Bitcoin Cash bajo un protocolo completamente, es decir, aplicando Replay Protection, que es la protección para que las monedas de esta nueva cadena no también sean gastadas en la cadena anterior. Un grupo que decidió aislarse tranquilamente para seguir la visión de escalar on-chain
Entonces, este grupo de personas con bastante poder, en el momento en el que iban a disputar el nombre de BTC, y toda una campaña súper intensa en redes sociales de parte de los que apoyan a Bitcoin Core, con handles en su Twitter de no a Segwit 2X y una campaña mediática bastante, no es por ofender ni nada, pero me recuerda mucho a los grupos extremistas feminazis y demás, que son extremadamente ruidosos en redes sociales, a pesar de que no constituyen una mayoría en la mayoría de la población. Esta gente decide, si ya existe Bitcoin Cash, con el cual no tenemos que hacer compromisos como Segwit y quedarnos con bloques más pequeños, este grupo de gente simplemente decidió, vamos a separar la cadena y vamos a promover esta nueva cadena que promueve un tipo de escalabilidad en la cual no tenemos por qué tratar de llegar a un consenso con un grupo de personas que no están dispuestos siquiera a llegar a un punto medio, a ceder un poco. Bueno, Entonces, aquí es un punto muy interesante histórico que me gustaría pudiéramos tener los hechos en sí documentados. Y yo tengo ciertos documentos de esto, porque yo escribí varios artículos del tema cuando esto estaba pasando. Yo estaba leyendo la red de emails pública en la que esta comunicación con Segwit 2X estaba pasando, cuando los mineros estaban ahí hablando con los programadores de Segwit 2X a ver qué estaba pasando cuando yo estaba llegando a este día crítico. Y la conversación, según recuerdo, fue algo así. Los mineros le dijeron a los programadores de Segwit 2X, les damos 12 horas de apoyo en el que vamos a minar con riesgo de perder dinero. Les damos 12 horas de apoyo. Si no tenemos la mayoría de la red a nuestro lado después de ese punto, entonces nos vamos a echar para atrás. Cuando dijeron eso, fue cuando los de Segwit 2X dijeron, empezaron las dudas y alguien dijo, no, cancelémoslo, y luego otra gente dijo, no, sigámoslo, y bueno, ahí perdió fuerza, ¿sí? Que si Bitcoin Cash tuvo influencia en eso, sí, probablemente en la argumentación tuvo problema, pero pues muestra que el interés, el conflicto en sí fue interés a largo plazo comparado a interés a poco plazo. A poco plazo los mineros están interesados en dinero, ¿sí? Tanto que decidieron, solamente estaban dispuestos a sacrificar 12 horas de ganancias, mientras que los intereses de la gente que estaba corriendo estos nodos, que movieron el USAF es el nodo que estaba hablando User Activated Soft Fork, que es un software activado por el usuario. Ellos fueron, pues esta decisión se tomó a través de los nodos y los mineros se fueron con la decisión de los de largo plazo. Sí, aquí brinco un momentico de regreso en un momento a lo que comentaba Lorenzo, que él, en su opinión, la parte más importante de descentralizar es la parte de la minería. En mi opinión, la minería es irrelevante y ya se probó con esta prueba que tuvimos el año pasado, donde los mineros, los que más tenían el poder de minería detrás de ellos, simplemente no pudieron tomar el control de Bitcoin con todo su hashing power que tenían respaldándolo. ¿Por qué? Porque en realidad... No quisieron. No que no quisieron, no pudieron. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el minero es un trabajo muscular, es un trabajo de fuerza, ¿ok? Pero en realidad lo que determina ese trabajo, dónde lo vas a poner y de qué manera lo vas a ejecutar, son los master nodes, son los nodos maestros, los nodos completos, porque ellos son los que determinan las reglas de consenso. Si tú te sales de esas reglas de consenso, simplemente el trabajo que tú estás realizando es inválido y no va a ser recompensado. Tú puedes abrir un hueco en el medio del desierto, pero no puedes tener información. Un punto de clarificación, no son los master nodes, en Bitcoin no hay master nodes, master nodes solo existe, y solo un nodo completo es una copia entera de Bitcoin en la que no necesariamente estás minando. Simplemente tienes una historia completa de toda la historia de Bitcoin. Continúen. Sí, yo ahí no estoy nada de acuerdo porque si bien la mayoría de los nodos estén corriendo un protocolo y no aceptan el protocolo que propongan los mineros, si no lo aceptan, simplemente se convierte en una red vulnerable, debido a que lo que protege a la red es el hashing power. Eso quiere decir que... No, pero es que ahí es donde vamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con los mineros? No fue porque ellos no quisieron o les dio miedo, simplemente porque ellos están sentados en millones y millones de dólares de assets, que son estos mineros que costaron una gran cantidad de dinero y tienen una carga laboral, tienen empleados, tienen biles que pagar, y ellos simplemente no están incentivados en destruir el sitio donde ellos comen. Simplemente dicen, mira, tenemos dos opciones.
o seguimos con nuestro plan dándole patadas a esta lata debajo por la bajada a ver hasta dónde llegamos, o simplemente, mira, nos apegamos a las reglas, porque simplemente si quedamos fuera de la red, vamos a quedar con miles y miles de pisapapeles, porque esas máquinas que utilizan para minar no sirven para más nada, sino es simplemente para minar. Entonces, siempre va a haber un grupo que igualmente va a continuar con la red tal como es, y siempre va a haber minería. A lo mejor esa es una de las mejores propiedades, y creo que es la propiedad más interesante que desarrolló Satoshi Nakamoto, que es el ajuste de la dificultad. De la Cada dificultad. 2 semanas, exacto, cada 2 semanas la dificultad se ajusta en función de la cantidad de minería que hay detrás de la red. Pues, o Por sea, supuesto. es decir, que Pero si el por día de eso te decía mañana que, China... Ajá. ¿sí? Por eso te decía que si los mineros deciden irse de una cadena, esta cadena queda vulnerable. No solo esto, si Y sí, esos es mismos verdad. mineros deciden atacar a esa cadena, tus nodos no pueden hacer nada para defenderla. Claro, pero Entonces, aquí es donde entra un sí, poco pero el tema la de los teoría de incentivos. juego. Aquí es donde Sí, entra un pero poco la teoría de juego, que es parte de todo este sistema de las criptomonedas. Tienes distintos actores, y la forma en que tú remueves la necesidad de confianza entre los actores es que todos están incentivados en comportarse bien, trabajar por un fin común, en lugar de que pequeños sectores piensen en su propio beneficio. ¿Qué pasa si el día de mañana la mayoría del hashing power que ahorita lo maneja Bitmain, bueno, está en Ya no, veremos, porque yo creo, ya ya no, no. exacto, pero digamos que y fácilmente manejan recuerda un que, y 25. recuerda que producir el hardware no significa que manejas el software que corre el hash rate. Correcto, correcto, pero digamos que un actor grande que tenga un potencial de hashing grande, suficiente como para causar un retraso en el cálculo de los bloques, decida moverse, decida empezar a atacar, pues simplemente ese actor está sentado en un capital sumamente inmenso en el cual ya invirtió. Seguramente tienen inversores a los cuales tienen... Bueno, mira, te paró el sonido, pero para clarificar una cosa con lo de los mineros, en este debate no hablamos del tipo de cálculo matemático, el hash o el juego criptográfico que están jugando los mineros. Eso no estaba en el debate. Entonces, los mineros se pueden mover a cualquier lado que quieran. Sus inversiones de capital como infraestructura no estarían afectados directamente, pero sus ahorros sí. Si terminan mirando una moneda que no vale nada porque la gente no tiene confianza en ella, no tiene fe en ella, entonces no vale nada y no pueden gastarla para pagar sus costos, y probablemente alrededor de ese costo fue el que tomaron su decisión, no hace la Sí, pero recuerda infraestructura. que ahí es al revés, porque si tú dedicas una mayoría de hash power, así sea por poco tiempo, por unas horas o por unos días, a demostrar que puedes atacar a la moneda en la que la gente confía, destruyes la confianza en esa Sí, moneda. sí, y Y la consecuencia definitivamente de la eso es minería, la que minería sí es tu muy precio se va importante. hacia abajo. Y otra cosa que dice Por, Jaime, que también es por cierta, es ejemplo, que parte de ellos están incentivados a no hacerlo, puesto que también dependen del precio de esa moneda. Pero si haces un hard fork y aplicas replay protection, tú tienes tu otra moneda perfectamente válida en la otra cadena y puedes apostar a que en ella se deposite esa nueva confianza. un, Así que un buen vuelvo y repito. ejemplo, sí, un buen ejemplo, no, sí, sí, o sea, perdón, continúa. No. Ahora, como te digo, en este tema podemos extendernos bastante. Yo creo que ambos tenemos puntos válidos. Sin embargo, yo creo, y esto es algo que realmente creo, bueno, ni siquiera creo, es algo de lo que estoy seguro, es de que si BTC, si Bitcoin hubiese aumentado su tamaño de bloque solo a 2 megas, con Segwit, Bitcoin se habría podido mantener junta, no habría habido un hard fork, se habría podido lidiar con la demanda de ese momento, las comisiones no se hubiesen ido al cielo, y la red se mantendría a nivel de nodos, que vuelvo y repito, yo no considero que sea la descentralización más importante, pero aún así, a nivel de nodos, se habría mantenido bastante descentralizada, muy pocos nodos se habrían quedado por fuera. Entonces yo siento que había un interés en que se creara un free market, había un interés en que la red no fuese confiable en el momento. Y bueno, estudiando la Lightning Network, de que le podemos hablar luego, creo que ese es el incentivo para mantener a
a la Bueno, red de Bitcoin. aquí hay varios temas, y para no complicar el tema mucho porque estamos en un punto bueno de la conversación. Mm, perdí la cadena ahí. Déjame brincar rapidito Dale, aquí en lo que Jaime. estaba diciendo Lorenzo, por lo menos en lo que él se refiere a que simplemente aumentándolo a 2 megabytes no hubiese pasado nada. Estoy totalmente en desacuerdo por lo siguiente, eso hubiese representado un hard fork, que quiere decir que toda la información, todas las reglas en las que se ha venido confiando Bitcoin en los últimos 9 años van a cambiar. Entonces eso es un caso que los programadores, las cabezas que están detrás, el poder de inteligencia que está detrás de la codificación de Bitcoin dijeron que es algo sumamente riesgoso. Y estamos hablando de un mercado, de una red que para ese entonces estaba manejando alrededor de medio trillón de dólares. Estamos hablando de 500 billones de dólares. Entonces, Pero ¿cuál cuál era el fue riesgo? ¿Cuál era el riesgo? Sí, el quizás riesgo sobre de, Cooper, no sobre cuál era el es que riesgo. un hard fork siempre va a ser un riesgo. Un hard fork siempre Sí, va a pero ser riesgoso. ¿cuál es Bueno, la es que de hecho consecuencia? lo tiene. De hecho lo tienes. El código propuesto por tu ex, afortunadamente y gracias a Dios nunca se dio. Porque en lo que arrancó, se trancó. Los bloques no estaban minando, los bloques no estaban saliendo. No sé si ustedes se enteraron de eso. Sí. En lo que el Pero si código se lanzó, Windows porque X pero no se implementó. no, sí, claro, No, no se sí implementó, trataron pero pero un porque grupo de falló, personas, exacto, falló. Digamos, pues en parte. los principales proponentes, Jeff Garzik y todos ellos para abajo, los que fueron las corporaciones, los grandes nombres, dijeron, mira, no vamos a ir con esto, simplemente hasta aquí llegamos. El código que estaba listo de ese cliente para ser lanzado en la red, un grupo de personas X decidió lanzarlo, hacerlo público. Recuérdate que esto es open source, esto es código Sí, abierto, sí. esto está fuera en internet y cualquiera puede agarrarlo y hacer con ellos lo que quiera. Un grupo de personas lo agarró, lo puso a rodar y boom, ¿qué pasó? Se trancó, simplemente no pudieron salir bloques de ese código que ellos hicieron. ¿Qué hubiese pasado si un mercado de medio trillón de dólares estaba detrás de ese código de programadores incompetentes y de simplemente ejecutivos en una sala de Nueva York decidiendo el futuro de una red de 500 billones de dólares? No me Bueno, quiero imaginar. Y yo no quería estar en esa posición. Por eso yo prefiero el approach de que sea poco a poco, paso a paso y de la manera más segura posible. Sí, bueno, en ese sentido me parece que también del lado en el que ustedes están más parados, se es muy apocalíptico, ¿no? Se es muy, en mi visión, un poco dramático, debido a que ha habido otras redes en las cuales ha habido bugs críticos y Bitcoin fue una de esas redes en su momento. Es importante que los usuarios conozcan que el límite de 1 megabyte de Bitcoin no existía cuando Bitcoin fue creado. No digo que el creador sea Dios ni nada por el estilo, pero puede o no Satoshi lo haberse puso. equivocado, pero cuando se creó el protocolo, el límite de 1 mega no existía. El Pero creador Satoshi lo pensaba que, puso y Satoshi lo escucha, puso y la déjame excusa terminar. fue, El bueno, creador pensaba que no había límite, a pesar de que había un bug en que en realidad había un límite de 750 kilobytes, del cual él no estaba al tanto, del cual luego de que él implementó el cambio a 1 megabyte, aún así ese megabyte no era el techo era 750 por este bug, en el cual se hizo un hard fork en 2013 para arreglarlo y que el límite quedara en 1 mega. Entonces, es cierto que eso pudo haber ocasionado una situación difícil en un momento dado, pero ese tipo de situaciones se arreglan con un hard fork de emergencia para arreglarlo y ha demostrado que no tiene gran impacto en el precio de la moneda. Lo mismo ocurrió con Ethereum hace, creo que ya fue 2 años, cuando se separó en Ethereum Classic, en el que hubo este bug en el que un grupo pequeño perdió una buena cantidad de dinero, pero la red pudo sonar en el tiempo. Ahora, la razón por la que Satoshi implementa el límite de 1 mega, el cual no estaba previsto, es porque en ese entonces, debido a que el precio de la moneda era tan bajo, era muy fácil spamear a la red. Entonces, una persona que tuviese muchos bitcoins podía simplemente alquilar un montón de nodos virtuales y comenzar a hacer transacciones tipo un stress test para probar a la red. La única razón por la que se ese implementó problema ese existe aún en cualquier criptomoneda que no tenga límite de bloques, sigue pasando el mismo problema. Tú en Bitcoin Cash, donde el precio está a un 7% del precio de Bitcoin, todavía pues está básicamente se devolvieron a 2013, 2014, ¿sí? Y puedes todavía tomar ese tipo de ataques y estamos hablando de potencialmente de enemigos de nivel estatal, ¿no? Entonces,
ese problema hasta cierto punto siempre existirá y esa es la razón por la cual es bueno poner ese límite, porque si tú quitas ese límite, entonces ¿cuánto le vale al gobierno chino o al gobierno americano que tiene mucho más interés en que mantengan su poder, meterle 3 millones de dólares, 10 millones de dólares a transacciones de Bitcoin y duplicar el tamaño de la cadena de bloques, ¿sí? Y ahora está más difícil que la gente pueda validarla. Ahora, estamos hablando especialmente sin el techo, no solamente es que tengas tú un hard drive, un computador en el que puedas guardar 200, 300 gigas, es la otra es poder comunicar esos bloques de una forma eficiente y es un tema que vuelve la minería, ¿no? Eh, bueno, y mira, quería hacer un punto que pasamos muy rápido en cuanto a la minería. Un muy buen ejemplo del valor de la minería. Yo estoy de acuerdo que la minería es importante, pero también son los nodos. Esto no son sistemas que tengan una sola causa de raíz, son múltiples variables muy importantes y es un juego complejo que hay que mantener en balance, que no se desbalancee, ¿no? Por ejemplo, con Bitcoin Cash, ahorita la minería, la cantidad de poder de minería en Bitcoin Cash es algo como 5% del poder de minería en Bitcoin y utilizan el mismo juego. Entonces, en cualquier momento, 10% del poder de minería de Bitcoin se puede mover a Bitcoin Cash, destruir su cadena de bloques y devolverse y rompen su reputación. Y no lo han hecho tal vez porque son buena gente, porque no les importa, porque no vale la pena, porque es un Sí, no hay grupo incentivo pequeño. económico, no hay No incentivo hay económico. en este Y momento, pero sí se han adicionalmente eso, visto ataques donde ha pasado eso. para agregar rapidito, el split de Bitcoin Cash, la red de Bitcoin Cash, se separó de Bitcoin, eso como dijimos, eso es código abierto, cualquiera lo puede hacer N cantidad de veces. Bitcoin Cash sigue con problemas que Segwit vino a curar, como lo es la maleabilidad en las transacciones, op sobre cero, entre muchos otros bugs que existían en Bitcoin hasta agosto del 2017. Ellos siguen exactamente igual en Bitcoin Cash, no hay planes para solucionarlo, no hay propuestas para arreglar ese tipo de problemas, por lo tanto, no veo la utilidad, no veo el uso. Pero recuerda que Bitcoin tiene una serie de bugs, muchos de ellos que inclusive son bugs cuya consecuencia es tan mínima que el protocolo decide hacer workarounds para estos bugs más que arreglarlos debido a que no tienen una consecuencia importante. Ahora, el bug más importante del que tú comentas es el de transaction malleability o la maleabilidad de las transacciones. Y este es un bug que en realidad, si tu objetivo es escalar dentro de la cadena, en verdad no tiene gran relevancia. Cuando tú quieres hacer contratos inteligentes, uno de ellos, un canal de pagos, como lo quieren hacer la gente del Lightning Network, es en donde el transaction malleability se vuelve un problema. Por eso, como yo te comenté, yo no estoy en contra de Segwit necesariamente, a pesar de que Segwit es una propuesta para arreglar el malleability fix, valga la redundancia, una propuesta para arreglar la maleabilidad de transacciones, un malleability fix proposal. No es la única propuesta, existían otras. Ahora, es cierto que para habilitar canales de pago, Segwit parece ser la más efectiva. Entonces, como te decía, yo no estoy necesariamente en contra de Segwit. Y bueno, cuando me leí la parte técnica, en verdad me pareció bastante inteligente o bastante clever, ¿no? Esta forma en la que puedas permitir que los nodos capaces puedan tener mayor memoria, mientras que los nodos viejos, si bien eliminas la parte de firmas, que es una parte importante, pero como hay otros nodos que sí la tienen, los nodos pequeños aún pueden leer las transacciones y saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, no estoy en contra de Segwit, sin embargo, como te comento, la cadena sigue teniendo bugs, hay bugs que probablemente no se hayan descubierto y la mayoría de ellos no tiene una consecuencia muy importante. Y en redes como la de Bitcoin Cash o en la de Dash o en cualquier otra red que esté decidiendo escalar on-chain, es muy fácil aplicar un software que arregle Segwit y permitir canales de pago adicionales. Entonces, por eso es que yo estoy un poco escéptico, puesto que no es una cosa o la otra. Ahora, en mi visión, pareciera ser que desde Bitcoin se quiere tener la cadena principal crippled para que el tráfico se vaya hacia las cadenas de pago como Lightning Network, que tiene una serie de problemas que, bueno, podemos, cuando pasemos de punto, hablar un poco al respecto. Pero bueno, esa es más o menos mi visión. Bueno, quiero hacer un par de puntos que me parecieron a mí muy sofisticados cuando estábamos en este debate, y este fue un argumento que uno de los muchachos que trabaja con Blockstream, mi hermano es un estratégico, tiene un papel estratégico en Blockstream. El man hizo, y creo que es un punto bueno, no toda la gente en Blockstream es mala, la mayoría son
tienen más o menos 5 a 15% de los programadores, han tenido más o menos ese mismo tipo de influencia en el código, entonces no son así los maestros del código como algunos críticos lo ponen. Por ejemplo, los que vas a escuchar tú de Bitcoin.com o la gente de Bitcoin Cash lo ponen. No es así en realidad. Si tú miras las estadísticas, hay muy buen análisis en esto. Pero el argumento que escuché que me parece muy bueno es que, primero, esto fue un conflicto con harta contención. No era algo así como, digamos, un bug que rompe la cadena en el que todos estamos de acuerdo de que cambiarlo, ¿sí? Y pues lástima a los que no estén parando atención. Esto era un conflicto mucho más complejo y mucho más detallado en el que habían dos campos relativamente claros. Entonces, el riesgo de un hard fork es mucho más grande y pues obviamente aún tenemos como los efectos de Bitcoin Cash contra Bitcoin y esa pelea sigue un poquito, que en la realidad esa pelea es que es muy pequeña y la mayoría de la gente no la escucha, en realidad no le importa, no la entienden. Sí, pero el argumento era este, ¿sí? Sí, al tú cambiar las reglas de consenso para hacer un cambio técnico que va a tener un efecto a escala, estás rompiendo contrato con la gente que entró antes de que este debate llegara, ¿sí? Lo que les hicieron hacer los de Yo Bitcoin estoy de Core, acuerdo con eso, pero mira, recuerda que eso ya ocurrió. déjame te termino de explicar. Entonces, la forma, la mentalidad que tomaron los de Bitcoin Core, que me parece muy sofisticada, es decir, el Bitcoin que Satoshi Nakamoto creó y nos dejó, que le llamamos a Nakamoto Consensus, esa estrategia de consenso de Bitcoin sigue en pie, nada ha cambiado. El Bitcoin que Satoshi creó sigue en pie como Satoshi lo dejó. Lo que hicieron fue crear una segunda capa de consenso a través de Segwit, en la que están creando una de las estrategias de escalabilidad que vamos a entrar en tema más adelante, ¿sí? Pero no rompieron contrato con la gente que estaba antes. Esto es muy diferente a como Bitcoin Cash hace su estrategia de consenso. En Bitcoin Cash hicieron un hard fork y el que no le gusta no puede jugar y luego cuando estás dentro de ese juego, ellos tienen otras dinámicas, tienen que tener suficiente minería detrás tuyo para hacer un juego y tú cambias tu código y si rompe el software de otra persona, lástima, y es un caos. Sí, y hay muchos ejemplos del caos de Bitcoin Cash. Entonces, esta estrategia tiene mucha sabiduría de hacer cambios a la base de códigos que es compatible con versiones previas. ¿Sí? Es Yo tengo muy una importante y pregunta es sofisticado. Yo tengo una pregunta respecto a eso, porque como te digo, Bitcoin ya en el pasado ha tenido hard forks, en efecto, cuando se implementó el tamaño máximo de bloque de 1 mega, que en verdad cuando se implementó no estaba en efecto, puesto que por un bug el límite en verdad era 750 kilobytes, que se arregló con otro fork en 2013. Entonces, mi pregunta es si ustedes consideran que el protocolo nunca deba cambiarse, bien sea a nivel de tamaño de bloque o a nivel de otras cosas que surjan en el protocolo, o que solo los cambios deben hacerse a nivel de soft fork. Porque recuerden que un soft fork es simplemente tomar un espectro de reglas y restringirte a un espectro más pequeño. Uh No -huh, puedes agregar cosas nuevas, porque para uh la -huh. compatibilidad necesitas que tu espectro de reglas sea más pequeño. Entonces, ya Bitcoin sufrió cambios en su protocolo en el pasado. Y más allá de si una persona considera que lo que ocurrió el año pasado debía ocurrir o no, yo quiero saber si ustedes piensan que el protocolo nunca deba tener cambios o si piensan que en algún momento se deban hacer cambios a través de un hard fork. No, yo diría que ese argumento o esa es una idea que he escuchado y no es solamente, no es por decir, o sea, un argumento que es muy, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí hay cambios que toque hacerlos por razones críticas de seguridad a nivel como tú dirías que hay que hacer un cambio en el software de una planta nuclear porque si no lo haces explota. Entonces sí, se harán el cambio y pues toca vivir con las consecuencias, pero este no era una de esas. Este es un debate obviamente muy debatible, muy complejo, con varias posibilidades, bastantes diferentes caminos, y por lo tanto no califica como uno de esos. Si resulta que encontramos un error en el código de Nakamoto Consensus que rompe uno de los principios fundamentales, digamos el de la cantidad de unidades en el mercado, como hubo en el pasado más o menos en 2014, 2013 también, entonces, llegar a consenso a cambiar eso, pues tiene sentido porque destruiría a Bitcoin. Este fork no fue algo destructivo crítico, fue algo a largo plazo con Capricho, complejidad de fue un capricho, escalabilidad. fue un capricho. Bueno, Y yo complemento allí mi opinión.
Yo no estoy de acuerdo con que haya un hard fork solamente por un capricho, por la simple y sencilla razón, Lorenzo, lo que tú dijiste. La killer app de los de blockchain es dinero. Bitcoin, como es ahorita, funciona como dinero. Si a la versión de ahorita la dejamos durante los próximos 100 años, durante 100 años va a funcionar sin hacerle ningún cambio. En No las estoy de acuerdo. políticas monetarias no necesita cambiarlo en lo absoluto. Tienes los 21 millones, cada 10 minutos está generándose un bloque. Ahora, si quieres agregar capacidad de transacción, escalabilidad, eso puede y va a suceder, como ya ha estado sucediendo, en una segunda capa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de que sea un capricho, me parece que es un punto muy extremista y sin ganas de ofender, me parece, y déjenme pensar que un montón de gente por un simple capricho querían cambiar las cosas. Es que lo es, Una fíjate, realidad, la red actualmente está funcionando con el mismo límite de un mega. Está porque la gente funcionando se fue, completo. porque la gente se fue. No, no, Si, no, eso es verdad. No, no creo que ah, todos se no, hayan ido. No creo que No, todos se mira, hayan ido. Solamente se fue una de las voces más escandalosas de la red, pero yo creo te, que más bien ese fue un beneficio. Ese fue el te- bug que nos sacamos. te Nos doy sacamos un bug social. un ejemplo que cambió la cuando estabilidad digo que de la Bitcoin. gente se fue, me refiero Lorenzo, no a los grandes players, sino que me refiero a las transacciones. Yo Lorenzo, por acá, te doy un ejemplo que no hemos hablado, que me parece a mí tal vez tuvo más efecto en la escalabilidad de Bitcoin que Segwit. Y se llama algo que se llama transaction batching. Batching transactions. Eso significa que tú en vez de hacer como un escanje en el que tienes la gente que saca plata cada 5 segundos, cada 2 3 minutos, están sacando plata. En vez de hacer una transacción por cada persona, lo que hacen ellos ahora es esperan 10 minutos y cogen todas las transacciones y las mandan en una. Entonces, de un input, ¿sí? En donde tienen 30 mil dólares, hacen 300 salidas y le distribuyen a 300 personas en una transacción. Eso tuvo un efecto gigantesco en la Sí. cantidad de transacciones que se mueven en la red. Si tú miras la cantidad de bitcoins que se mueven en cuanto a la unidad, la cantidad de unidades que se mueven cada día, comparado a la cantidad de transacciones bajó, pero la cantidad de unidades de valor, en cuanto a valor se está moviendo, ha seguido más o menos constante, está mucho más alto de lo que tú esperarías si solo miras la cantidad de transacciones. Y la pero otra es es que que a la cierto red se no le está saliendo el interesa Segwit. a la red no le interesa cuántos bitcoins se están moviendo. La No, red ni siquiera sabe, ni pero siquiera sabe cuántos tú estás bitcoins se están diciendo que la moviendo. gente se fue. Tú estás diciendo que la gente se fue. No, no, no. Simplemente se adaptaron cambiaron su forma de gastar. Bueno, fíjate, Eso fue lo que pasó. yo tengo aquí, lo acabo de buscar porque esto es algo que he visto un montón de... ¿Cómo hago aquí para comparar? Aquí está. Esto que está aquí es una gráfica de la cantidad de transacciones en Bitcoin en el último año. Y se puede ver claramente como un pico gigantesco y hoy en día se ha mantenido relativamente igual la cantidad de transacciones y no llega al valor que hubo antes. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el número de Cierto. transacciones. El número de ¿Cómo? transacciones, no valores. Ok, ahora Por trata de buscarlo por valor, la cantidad de bitcoins Sí, pero movidos. es que como te digo, la cantidad de bitcoins, la red no le interesa cuántos bitcoins se están moviendo, le No, pero interesa ¿Cómo que no? cuántos Es que eso es lo que te está explicando Juan, que sí. al hacer batching, tú estás moviendo el mismo valor en menos transacciones. No es lo mismo mandarte un billete de 5.000 millones de bolívares a mandarte 5.000 millones de billetes de un bolívar. O sea, los volúmenes los vas a ver diferentes, pero es lo que te está explicando Juan. Las transacciones a lo mejor se redujeron, pero el valor sigue siendo estable Y esto se refiere o específicamente incrementando. a la crítica, al punto de crítica que dice que la gente se fue de Bitcoin. No, no, la gente sigue utilizando Bitcoin, simplemente que cambiaron la forma que utilizan Bitcoin. Ahora, sí es verdad, hay una cosa que es un punto importante. Mucha gente les dolió el hecho de que las transacciones hayan subido tanto en ese momento crítico o en ese momento de debate de la historia. Y desde la perspectiva de alguien en Venezuela que tenga que pagar, que tiene que, sí, o sea, 10 centavos es serio. Ok, entiendo la perspectiva en el corto plazo, ¿sí? Pero pues eso es un tema diferente, ¿sí me entiendes? Estamos Sí, ya hablando de los pasó, intereses de ciertos ya grupos. desde hace varios meses, no sé, 10 meses atrás en Ujú. adelante, Está yo muy por lo barato. menos yo envío y recibo Bitcoin A, semanalmente, a 5 uno o centavos dos cada una. satoshis. Sí, Ujú. Sí, uno o dos exacto. satoshis por transacción. Sí, Sí, pero vuelvo y repito, eso es por el hecho de que la red no se ha vuelto a congestionar. Si Bitcoin hoy en día se vuelve a congestionar,
el mercado de comisiones va a volver a aparecer y las transacciones se van a volver caras de nuevo. Pero Yo ese es el mismo he tema. utilizado- Por dos razones yo creo que no se va a congestionar. Uno, ya tenemos Segwit y hemos visto bloques alcanzando los 3 megabytes. Dos, ya tenemos Lightning Networks y hay gente que está haciendo transacciones a través de Lightning Networks por fracciones de Satoshi. Por lo tanto, ya tenemos una capa que nos va a dar soluciones, que es la de Lightning, y la otra capa que al implementar Segwit ya vamos a tener bloques mayores de 1 mega. Ya los hemos visto. Ya creo que hace un par de semanas se dio un Sí, bloque que casi alcanzó los 3 megabytes. llevamos ya Entonces, rato siendo más de uno, sí. Más de 1 mega. Correcto, para ahora, vuelvo y repito, para el momento en el que la red se congestionó, Segwit no estaba tan esparcido, de hecho local Ujú. bitcoins no lo había implementado, Correcto. y sí, sí. recuerden que hoy en día la mayoría del flujo de criptomonedas y de bitcoin lo mueven los exchanges, y los exchanges tampoco lo habían implementado para ese momento. Entonces yo sigo pensando que un hard fork de emergencia a 2 megabytes habría salvado Bitcoin el año pasado. Quizás yo todavía estaría trabajando con Bitcoin, el único Bitcoin existente. Realmente me parece que no había ningún motivo real. Creo que los argumentos son muy dramáticos de decir que solo un aumento a 2 megas hubiese Pero ahora ocasionado yo un montón de te pregunto, catástrofe. Lorenzo, el Bitcoin de ahorita, que tiene Segwit, que no tiene la límite de 1 megabyte, que no tiene transaction malleability, que no tiene ese tipo de bugs que se corrigieron con Segwit, ¿es el mismo o te sirve para las mismas operaciones que tú hacías hace un año atrás o no? No, por dos razones. Uno, es cierto que Bitcoin hoy, debido a que sus bloques en general y las transacciones han bajado mucho en cantidad, hoy en día las comisiones no son tan altas como lo fueron en diciembre. Sin embargo, siguen siendo más altas que en Dash o en Bitcoin Cash. Siguen siendo más altas, cerca de más o menos unos 20 centavos de dólar hoy en día, que bueno, eso en Venezuela es bastante, comparado con un centavo, medio centavo, un centavo y medio en otras monedas. Pero dos, se trata de lo siguiente, el hecho de que no haya habido, esta es una analogía, el hecho de que el río no se haya desbordado no significa que ahora vivir cerca del río está bien. El tema de la desconfianza de muchos, yo incluido con el Bitcoin actual, es por el hecho de que, ok, hoy en día funciona bien porque no hay casi transacciones. Sigue siendo más cara que otras alternativas, pero funciona relativamente bien. ¿Qué pasa si se congestiona? Es Y importante. Bitcoin Cash, y Bitcoin ¿Mm? Cash y Dash tienen la cantidad de transacciones que Bitcoin tuvo en diciembre para presentarte esa confianza, ese nivel de confianza. Como ya te comenté previamente, ha habido stress test, es cierto que son artificiales, las redes de Dash y Bitcoin Cash no han sido probadas al nivel al que Bitcoin ha sido probada, sin embargo, ya se ha demostrado por el límite de tamaño de bloque que tienen estas monedas que podrían manejarlo. Los stress tests sirven para probarlo de forma temporal. Es cierto y reconozco que ha habido ciertos servicios, como ciertos exploradores de bloque, que durante stress test han tendido a potearse, pero bueno, son empresas con incentivos económicos que tranquilamente pueden mejorar la capacidad de sus nodos para que su página no se potee. Muchas páginas sufren ataques DDoS en todo tipo de servicios y la mejora es simplemente mejorar su capacidad como empresa privada que busca ser reliable para sus clientes. Pues. Entonces, matemáticamente, hoy en día, Bitcoin Cash o Dash puede procesar más transacciones que las que podía procesar Bitcoin el año pasado bajo el mismo nivel de estrés. Entonces, bueno, de eso se trata. Ahora, quisiera que entráramos en el tema de Lightning Network, puesto que es un tema bastante interesante y un tema que, vuelvo y repito, yo quisiera que funcione de verdad y de verdad le he dedicado mucho tiempo a estudiármela y hoy en día sigue siendo un problema que no tiene solución sin centralizarse. Ahora, no digo que eso vaya a ser siempre así y yo de verdad espero que un día Lightning Network pueda funcionar de forma descentralizada y en efecto funcione. Pero aún así sigo pensando que ante un flujo masivo de transacciones, la cadena principal igual necesita tener mayor capacidad. Y creo que según el costo del almacenamiento en computadoras se hace más pequeño y según la capacidad que tiene el Internet hoy en día de enviar datos, eso es lo que se puede hacer de forma perfectamente sencilla. La mayoría de personas hoy en día que ven videos de YouTube o Netflix en sus computadoras consumen más de 10, más de 15 megabytes cada 10 minutos. Es decir, me parece una visión muy dramática decir que unas computadoras tradicionales no pueden procesar esa cantidad de datos hoy en día, cuando para la industria, una de las industrias más importantes en el mundo de Internet hoy en día, que es el entretenimiento, es en donde
se hace el mayor consumo, la totalidad del consumo de ancho de banda en el mundo. Yo estaba leyendo en estos días unas estadísticas sobre que entre Netflix y YouTube se comen casi que completo el ancho de banda del Internet en Estados Unidos, como un 70-80%, solo en video. Esos son gigabytes y gigabytes de consumo y cada persona consume gigabytes y gigabytes al mes y la red les permite hacerlo. Entonces, vuelvo y repito, me parece que sea lo que sea, si Lightning Network funciona o no, la cadena principal eventualmente va a tener que aumentarse. Y estoy seguro de que desde el Bitcoin Core eventualmente van a hacer ese hard fork. Y bueno, veré a los que defienden a los no hard fork estar de acuerdo con ese hard fork, porque ahora sí hay consenso y ahora sí podemos hacerlo bien. No, pero el Bueno, tema es como lo decía Juan, que si es de emergencia, si es un hard fork de emergencia, por algo que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, simplemente la red de $1 trillón explota, es una cosa. Simplemente tenemos que pasar de 1 megabyte a 2 megabytes haciendo un hard fork improvisado, sin el apoyo del material de inteligencia, pues simplemente no es razonable. Y a otro punto de lo que voy, hablamos un poquito de la parte técnica, a lo que íbamos, en la parte de minería. Cuando tú estás minando y generas un bloque de 32 megas, para distribuir ese bloque de 32 megas alrededor del mundo, si tu red es suficientemente descentralizada como la de Bitcoin, si es una red completamente centralizada o muy altamente centralizada como la de Dash, como la de Bitcoin Cash, obviamente va a ser mucho más rápido, pero para distribuir un bloque de 32 megabytes te puede tomar algo entre 5 y 16 segundos, según unos cálculos de Bitfury que vi hace unos años atrás. ¿Qué pasa? Con esos 15 segundos, tú le estás dando ventaja al minero que generó ese bloque previo a iniciar la carrera por buscar el siguiente bloque. Por lo tanto, estás incentivando, estás beneficiando a ese minero con 15 segundos de ventaja a empezar a trabajar en otro bloque sin haber propagado ese bloque alrededor de la red. Y ese es uno de los principales problemas por lo cual los desarrolladores de Bitcoin Core decidieron que no era lógico hacer ese tipo de incremento. Sí, Y pero eso me agrego un genera... punto, Lorenzo, espérate un momento, agrego un punto ahí. Este argumento de crecer los bloques en Bitcoin fue en gran parte promocionado por Roger Ver y por Bitmain. Bitmain son los productores de minería más grandes del mundo, ¿sí? Hasta ese punto. Los mineros más grandes del mundo, tiene una de los pools que se llama Antpool, que es era una de las más grandes. Ellos tenían un incentivo directo en esa ventaja y tienen otras ventajas que son un poco como un poco raras, pero bueno, son ventajas bueno, en fin, eso es un tema diferente, pero ellos tenían un incentivo directo en esto. Si ellos tendrían beneficio directo de esto y ya estaban bien grandes. Sí, Sí, se entonces, beneficiaron de que Segwit no entrara en vigencia porque eso les mataba su 20% de profitability que ellos tenían en la minería. sí, ellos tienen una ¿Cómo ventaja Segwit, de amplificación. cómo Segwit le quita profitability a los mineros? Bueno, No, simplemente porque les quita el ASIC Boost. Aplicando Segwit, eso elimina la posibilidad de hacer ASIC Boost Cover. Ah, bueno, ya sé. Pensé que me estabas hablando del Lightning Network. sí, ¿Qué ASIC No, sucede? no, Boost, me refiero. sí. ¿Qué sucede? Bitcoin, los mineros no necesariamente están incentivados a tener una cadena más grande, debido a que cuando la cadena está limitada, como lo es en BTC, a 1 megabyte, cuando las transacciones, el flujo de transacciones aumenta, se crea un free market, se crea un mercado de comisiones y la gente tiene que pagar más comisiones, lo cual es rentable para los mineros. Entonces, Sí, vuelvo y ese no es el repito, argumento. Ese no me es el parece argumento. extremista pensar que los mineros están incentivados a aumentar el tamaño del bloque porque no, porque si los mineros aumentan el tamaño del bloque y mantienes las transacciones a bajo costo, inclusive pueden en determinado momento terminar ganando menos dinero que en una cadena más pequeña Sí, con fees pero altos. los mineros ganan Pero mucho segunda, más dinero, ganan mucho más dinero Por la recompensa del la bloque que recompensa por del las bloque que por transacciones. las transacciones. Ahorita, ojo, En este ahorita, momento, en este dentro momento. de 20, 30 años eso puede cambiar y sí, el dinero, los big bucks pueden venir de los fees.
Entonces eso es algo que los mineros están viendo a corto plazo, no a largo plazo. Por lo tanto, Pero ¿qué tiene que ver el tamaño del bloque con el block Porque, reward? ok, porque el tiempo que te toma, tú eres un minero. Si digamos eres un minero, te ganas un bloque de 20 tú megas, eres Bitmain, ¿cierto? tú eres Bitmain, tú eres Bitmain. Listo, tú eres Bitmain. Bueno, hola, Estás un minero concentrado en cualquiera. China. Tienes ok, eres Bitmain. Tienes un bloque de 20 megas, lo ganas y empiezas a construir el siguiente bloque de una y lo distribuyes y se demora 5 a 15 segundos en llegarle a otros mineros para que ellos puedan empezar a competir. En esos 15 segundos puede que hayas encontrado el siguiente o tengas mucha más posibilidad de encontrar el siguiente. Sí, Esa pero eso ventaja ocurre se con acumula. todos. No, pero sí, por eso Eso hay que ocurre con minimizar, Sí, todos. pero hay que minimizar eso. ocurre con todos en el margen de milisegundos, no segundos. Eso es una eternidad en el mundo de la minería. Y esa es la ventaja que ellos querían No me apoderar. entendiste. No, lo que quise decir es lo siguiente. Antpool fue en un momento el pool más grande, hoy en día no lo es. Lo que quiero decir es que cada pool de minería tiene dentro de sí mismo esa ventaja. Es decir, tu pool de minería, si consigues tú el bloque, tienes esa ventaja de 15 segundos, pero eventualmente otro pool va a conseguir un bloque y ahora la ventaja está en ellos. Se convierte en una papa caliente que siempre se va a estar distribuyendo entre los pools. Entonces no me parece un argumento válido. No, por supuesto que lo es, porque mientras más grande tu pool y mientras más geográficamente centralizado estés, más difícil va a ser para esos bloques que tú encuentres distribuirse alrededor del mundo. Por lo tanto, siempre vas a tener, mientras más grande seas tú, Bitmain, vas a tener siempre esa ventaja de 15 segundos de buscar el siguiente bloque. Por lo tanto, mientras el bloque que tú conseguiste previamente está dándole la vuelta al mundo, tú tienes 15 segundos de ventaja. Y cada vez que estás ganando ese bloque, tu recompensa está viniendo de la recompensa del bloque, que son actualmente 12.5 bitcoins. Por lo tanto, la recompensa que recibes en fees es menor, pero a lo largo del tiempo que vayamos teniendo la reducción de la recompensa, tu reward, tu ganancia viene de los fees, de las transacciones. Entonces, es algo a corto plazo que ellos vieron como para sacar más ganancias, pero a largo plazo no beneficia a la red. Yo no estoy de acuerdo, como te decía, tener 15 segundos de ventaja no garantiza que tú seas quien va a minar todos los bloques. Te da una ventaja temporal que se transmite al siguiente pool en el momento en el que, por simples probabilidades, recuerden que el tiempo que toma minar un bloque es cerca de 10 minutos. 15 segundos, por supuesto que es una ventaja importante, pero no consiste en la mayoría del tiempo del minado. Eso quiere decir que la probabilidad de que otro pool consiga un bloque es bastante alta, a pesar de que no sea tan alta como la tuya, pero lo importante es que en lo que otro pool consiga un bloque, pues lo van a hacer porque tienen una probabilidad menor que la tuya, pero alta. Ahora la ventaja está en ellos, entonces se comienza a rodar. Ahora, la otra cosa en la cual estoy en desacuerdo es que dos personitas poderosas, Roger Ver y Jihan, querían, bueno, yo vengo participando en los foros de debate desde hace años y hay una comunidad gigantesca de gente que simplemente quiere escalar a través de bloques. Ha habido como 25 forks de Bitcoin hasta ahora y solamente hay una cadena que sigue teniendo relativa popularidad, si bien no tanta como la de Bitcoin, que es la de Bitcoin Cash. Hay miles de usuarios que simplemente no están de acuerdo con las soluciones que se están haciendo en Bitcoin Core y bueno, ni siquiera quiero entrar en el debate de la censura, pues yo mismo fui víctima de eso sin insultar nunca a nadie. Me banearon del Reddit de R Bitcoin por simplemente proponer bloques más grandes. Bueno, no quiero sonar como Roger Ver, por eso quizá no valga la pena estar ahí, pero es una realidad. Y si bien es cierto que un foro es privado, cuando tienes tantos usuarios, la influencia que puedes tener, sobre todo en los newbies que llegan simplemente para invertir y consiguen ese Reddit, es bastante grande. Sí, sí, y no necesitamos entrar en ese debate porque, pues, pero te lo respondo así suavemente. Roger Ver tiene bitcoin.com, ¿sí? Y los mismos noobs están llegando a bitcoin.com y le están vendiendo Bitcoin Cash, una vaina que vale 7%, está más centralizada, Sí, más débil, más como inestable, Bitcoin. como que Bitcoin. Entonces, Claro, pero eso no era así hace la un año. cuestión. No, Eso no era así hace un año. Bitcoin.com lleva 2 o 3 años, men. Yo escribí para ellos antes del debate, ¿sí? No, yo sé, pero digo que Bitcoin.com lleva mucho Bitcoin.com tiempo. no está publicitando Bitcoin Cash desde hace 2 y 3 años, como sí ha habido censura en los foros desde hace 2 y 3 años, porque Bitcoin Cash tiene solo un año. Entonces, yo siento que de ese lado, si bien no me gustan muchas de las estrategias estas de querer decir que es el mismo nombre,
Yo siento que es más una respuesta a estas tácticas de censura que ha habido desde el otro lado, y como ocurre en la política, cuando un lado político comienza a ser amarillista, comienza a entrar en censura, el otro lado simplemente comienza a aplicar tácticas similares y se ha creado todo este ecosistema nocivo en el cual hay estrategias bastante de política chimba de los dos lados, y es algo que me molesta bastante como mega fan de Bitcoin que soy, o que fui aún con mayor fuerza en un momento en el pasado. Bueno, dejemos el tema de la censura. O sea, yo estoy dispuesto a hablarlo, pero es un tema que requiere Sí, es un 30, tema que nos va a 40 llevar minutos, muy ¿no? largo y no es un tema tecnológico. Es un tema complejo es un importante, pero o sea, una cosa son censura de dinero, de la capacidad de tu poder mandar dinero a China en segundos. Otra cosa es reglas de moderación en diferentes foros del Internet. Sí, son Exacto. temas, tienen diferencias que son difíciles tienes que pensar para verlas, ¿sí? Y pues se pintan con el Roger Ver y gente por ese estilo la pinta con una brocha muy gruesa, pero en fin, ya hemos expresado los puntos y puede que esta parte del debate no creo que la vamos a resolver en esta conversación. Sí, y una Hablemos de simple la ley de Moore analogía un que poco. quisiera hacer con los casos de los países como Venezuela, en los que la gente sale del país, el subreddit RBTC tiene que como 400.000 usuarios. Creo que es importante destacar que cuando la gente se va de un sitio para otro lado es porque en el sitio donde estaban las reglas no están siendo tan justas, pero bueno. Bueno, de pronto, porque Bitcoin sigue siendo bien grande. O sea, hay gente que está muy contenta en Bitcoin, hay gente que está muy contenta en BTC. Simplemente hay opciones de mercado y esa es una perspectiva para tomar, ¿no? Pero fíjate una cosa, que a lo que vamos aquí es la parte de hablar. Estamos hablando de redes que son open source. Todo el mundo tiene la potestad de hablar. Tú puedes hablar con palabras en inglés, en español, en francés, la que tú quieras, el idioma que manejes, con ideas, o puedes hablar con código. Si tú, como un proponente de código, el aumento de bloques on-chain y X o Y cambios, vienes con la solución y un código que la mayoría de las personas que están incentivadas por hacer que Bitcoin funcione de la mejor manera, y el código que tú propones es la panacea que va a solucionar todos tus problemas, no importa en qué idioma hables, no importa si te votaron de Bitcoin, no importa de dónde te hayan censurado. Si tú vienes con ese código y ese código soluciona los problemas, tu código va a ser aceptado. Por eso es que yo, no estoy de acuerdo. al tema, ¿cómo que no? Si tú hablas con código, tú ni siquiera tienes que ir a Bitcoin para proponer un código. Tú simplemente... No, pero el problema cuando propones código es que en muchos casos, como es el caso reciente, esa propuesta de solución del código implica un hard fork, y las personas que están en contra no están en contra de que tu código sea bueno o malo, simplemente están en contra de los hard forks porque sí. Pero segundo, pero es que es un tema de seguridad, es un tema de seguridad. Si tú tienes un avión volando y le vas a cambiar una turbina, pues simplemente lo tienes que hacer en la forma más prudencial, más con los procedimientos mejores, más claros y de la forma más segura. Y en este caso, que es una red peer-to-peer como Bitcoin, la mejor forma más segura es tratar de evitar hard fork. Si ha funcionado hasta ahorita y no es necesario aplicar un hard fork, lo mejor es evitarlo. Como te comenté, los hard forks se pueden hacer de forma perfectamente saludable, y una propuesta de hard fork puede ser muy buena, y si las personas tienen la mente abierta a hacerlo para mejorarlo, pueden inclusive detectar bugs inmediatos en algún momento dado para que sea mejor implementado. Pero más aún, es que eso es lo que hemos hablado. Si surge la necesidad de pero que es que la el red... año pasado hubo la necesidad. No la ¿Entiendes? hubo en realidad, porque el incremento a 2 megabytes, ya lo vimos, lo estamos viviendo ahorita que no fue necesario, ahorita no es necesario, la red no está congestionada. Vino tarde por ser un soft fork, pero otra cosa que quería mencionar es que cuando en open source, cuando se programa en open source, existe esa idea falsa de que tú contribuyes con código y el mejor código es el que se va a implementar, pero eso es una mentira, porque la mayoría del software que corren, la mayoría de usuarios lo descargan desde una fuente. Entonces, ¿qué sucede? Que desde esa fuente ocurre algo que se conoce como el dictador benevolente. Y el dictador benevolente se trata de que siempre y cuando los intereses del dictador benevolente estén alineados con los que proponen, pareciera ser una meritocracia real en la cual los que están proponiendo mejores cambios está muy bien, y tú puedes hablar de que el 85% de las contribuciones vienen de gente que no pertenece a la corporación tal,
pero es porque lo que están proponiendo está dentro de los intereses alineados de ese 15% que controla la fuente de donde la mayoría descarga. Pero cuando una persona propone código que muchos consideran que es mejor al del que esta minoría que tiene el control desde donde se hacen la mayoría de descargas, es donde el dictador benevolente decide, mira, ya no soy benevolente, no quiero esos cambios, y esa supuesta meritocracia deja de existir. No Mira, estoy de acuerdo. te Y creo que respondo ese eso va, punto. creo que eso va para atrás con lo que tú comentábamos de que toda la fuente o que todo el Bitcoin Core, todos los clientes que están corriendo de la red vienen de la página bitcoin.org. Es totalmente falso. Yo por lo menos siempre bajo directamente de la fuente. Yo voy a GitHub, compilo mis códigos, compilo mis binarios y si el código, que es lo que estoy hablando, si tu código es el que soluciona el problema, por ser un software open source, yo puedo agarrar y combinar las piezas del código para hacer mi mejor versión de Bitcoin. Por eso es que es importante correr tus full nodes, porque tú puedes hacer la combinación de nodos, de la configuración de código que tú quieras, permanecer dentro de la red y es la versión de Bitcoin que tú crees que es Bitcoin, no la que Roger te dice o no la que Satoshi dijo Sí, en pero en eso el es white algo que paper. podemos hacer tú y yo y Juan, Jaime, nosotros tres que estamos más metidos en el tema, pero cuando tú quieras adopción masiva, la mayoría de personas simplemente descargan lo que No, ven pero en la página, es que no tiene el todo el nombre. mundo va a correr un full node. No todo el mundo va a Estoy de correr un full acuerdo. node. Y es Simplemente, otra de las simplemente tesis que dicen muchos del lado de Bitcoin, que no, que tú tienes que, juro, correr tu full node. No estoy de acuerdo. El usuario final, en la mayoría de los casos, no tiene que correr un full node. Creo yo pienso que si quieres ser, creo que esta frase la acuñó Trace Mayer. Si quieres ser un ciudadano, un buen ciudadano Bitcoin, tienes que correr tu full node, tienes que manejar tus llaves privadas y no recuerdo la tercera característica que él describió, pero es la realidad. Si tú quieres ser un ciudadano completo dentro de el mundo de las criptomonedas, tienes que correr tu full node bajo el código que tú crees que es Bitcoin, que esa es la libertad que da las criptomonedas, específicamente Bitcoin. Tú puedes elegir el código que tú piensas y que para ti, para tu entendimiento de la red es Bitcoin. Y segundo, tú puedes manejar tu soberanía monetaria. pero no entiendo. Ya, Juan creo que salió, o qué le pasó. No, creo que No, estaba por ahí. aquí estoy, Ah, aquí ok. estoy. Coño, ahora se me fue lo que te iba a decir. Cierto, que me confundiste un poco porque dijiste que los usuarios no tenían por qué correr su full node, cosa que la que yo estoy de acuerdo, pero después dice que para ser un buen ciudadano No, Bitcoin no, no, no. tiene que correr tu full No es node. que no pueden, no es que no pueden. Yo entiendo que lo que tú dices, eso lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú que tengamos el conocimiento técnico. Yo estoy de acuerdo que no todo el mundo lo va a hacer. Mi mamá no lo va a hacer, mi abuelita no lo va a hacer, Y mi eso no las vecina hace de malas 60. ciudadanas Bitcoin. Claro, no, 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 pero vamos a este punto. Tú con el conocimiento que tú tienes y el entendimiento de lo que es Bitcoin, lo que debería ser, tú puedes hacer un compendio de todo el código que tú piensas que puede hacer Bitcoin y armar un nodo que cumpla con tus requisitos. Así como estamos tú y yo que lo podemos hacer, habrá miles de personas que van a hacer una red lo más acorde a nuestros principios y a nuestro sentimiento de cómo debería ser Bitcoin. Y esas personas, mi mamá, la vecina de 68 años, van a confiar sobre ese criterio que nosotros hicimos. Es una opinión como que vamos a construir una red nuclear. Yo no voy a intervenir en el conocimiento porque yo no sé nada de energía nuclear. Pues simplemente confío que las personas que lo están construyendo son las personas más inteligentes en el área. Estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, ya llevamos 2 horas. ¿En serio? Ya llevamos 2 horas, muchachos. Hora y Claro, sí, 40 y apenas pico. se iba a poner Se interesante. está poniendo bueno, ¿no? Va a tocar hacer la ronda 2 pronto. El sol ya se está yendo, ya ni apenas me veo. Sí. ¿Qué hacemos? Podríamos dejar esta conversación para otra Sí, yo ocasión creo que vamos a y tener que hacer cogemos unas cuantas series más de esto, porque está... definitivamente. Muchísimo, de verdad, estás poniendo. No te estás escuchando, Sí, Jaime. no te escuchamos, Jaime. Bitcoin habla español. Nacimos de esa necesidad que hay de crear contenido en español. Y de verdad que yo por lo menos estoy muy agradecido contigo, Juan, que hiciste tiempo para estar con nosotros y hablar sobre este tema.
y de verdad que espero que lo repitamos y que no nos enfoquemos tanto en Bitcoin Cash, porque estábamos entendidos que íbamos a hacer la comparación entre Bitcoin y Dash, pero bueno, Sí, digamos que este episodio fue Bitcoin versus Bitcoin Cash. Esperemos que la sí, próxima semana o cuando lo podamos hacer lo hagamos un poco más detallado entre sí. Bitcoin y Dash. Por supuesto, yo de verdad muy agradecido con ustedes. Este tipo de debates me parece que son los más importantes que se deben tener de forma civilizada, sin gritarnos, sin cada quien exponiendo sus temas y de forma respetuosa, y creo que sí es la mejor forma de llegar a la verdad. Como les comenté, yo no soy un radical, yo tengo mi punto de vista y todo el tiempo estoy leyendo para tratar de cambiar mi punto de vista y de llegar de la forma más sensata a la verdad. Y el mercado decidirá cuáles son las soluciones tecnológicas que en verdad la mayoría de la gente va a utilizar y que dan la mejor experiencia de usuario a las personas. Entonces, bueno, de verdad que no me di cuenta de que llevábamos 2 horas, ya estaba, oye, emocionado de todo lo que íbamos a hablar luego y de caer en el tema de Dash. Así que bueno, espero que continuemos esta conversación en otro momento y da para hacer varias rondas y tener una perspectiva bastante interesante de los puntos de vista de todos. Gracias Jaime, gracias Juan, de verdad que gracias por que mantuvimos una conversación con respeto. Bueno, Jaime y yo como venezolanos, Juan, ¿tú de dónde es que eres? ¿De Ecuador, me dijiste? Colombia. Ah, de Colombia, ok. Pero bueno, Jaime y yo como venezolanos que hemos vivido el desastre, lo vivimos a diario que ocurre aquí. Y bueno, Juan, perteneciente a Colombia, se está llenando tanto de venezolanos, creo que Ya somos nuestro, hermanos, pana. nuestro interés de fondo es el mismo y en verdad nuestros objetivos macroscópicos son iguales. Así que bueno, de verdad que muchas gracias por el debate, muy entretenido y espero que lo sigamos haciendo. Un De placer, verdad muchas que sí. gracias Lorenzo, muchas gracias Jaime, muchas gracias a todos los que están viendo esto, por favor compártanlo, díganle a todos sus amigos y tráiganos atención, ¿sí? Si nos muestran que a la gente le interesa este tema, ahí sí vamos a seguir con aún más fuerza. Y Gracias, posteen sus comentarios, preguntas, dudas y bueno, preguntas. con mucho gusto trataremos de contestarla de la mejor manera posible. Ok, muchas gracias y que tengan un buen día.